En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y el versículo 3, leemos lo siguiente. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Después de Dios decirle que fue Él que lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, le da los 10 mandamientos y el primero de ellos es: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esa frase? ¿Cuál era la idea que Dios quería transmitir? Bueno, esta frase, no tendrá dioses ajenos delante de mí, lo que quiere decir es, no tendrá otro Dios para complementarme. Es que en aquellos tiempos las naciones no creían en un solo Dios, sino que ellos decían y creían que los dioses se complementaban unos con otros. Es decir, habían diferentes dioses para diferentes actividades y situaciones. Había un Dios para la guerra, había un Dios para la agricultura, había un Dios para la ganadería, había un Dios para eliminar las plagas, de manera que si tú estabas enfermo tenías que pedirle a un Dios, pero si tus campos no estaban produciendo tenías que pedirle a otro Dios. Es decir, se creía que un Dios no era suficiente para todas las necesidades del ser humano. Y ahora cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él quiere enseñarle que Él es suficiente para todo. Que para pelear sus batallas, Jehová es suficiente. Que para prosperar sus campos, hacerlos producir, Jehová es suficiente. Que para alejar las plagas, Jehová es suficiente. Para todas sus necesidades, Jehová es suficiente. Israel en Egipto aprendió las costumbres de los pueblos, la tradición de los pueblos, de los paganos. Ellos estaban acostumbrados a creer en muchos dioses y tenían la costumbre de seguir a diferentes dioses para diferentes situaciones. Por eso leemos en Ezequiel capítulo 20 que cuando Dios le habló de sacarlo de Egipto, le dijo que necesitaban abandonar los demás dioses. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 8 lo siguiente. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que le había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces le dije, cada uno eche delante de sí sus abominaciones, y no contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno sus abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi grande nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Entonces aquí vemos que Dios está trayendo una revelación que no encontramos en el Pentateuco, de cómo cuando Israel recibió la exhortación a abandonar los dioses de Egipto, a confiar solo en Jehová, a seguir a Jehová, ya que a través de Moisés y Aarón, ellos fueron convencidos de que Jehová era un Dios poderoso porque hizo señales y maravillas en Egipto que ningún Dios había podido hacer. Entonces le dijo que era necesario que abandonaran los demás dioses. Pero dice que ellos se rebelaron. Ellos no abandonaron los dioses de Egipto. Pero de todas maneras, Jehová los sacó, porque era una promesa que le había hecho a Abraham. Y Dios tenía un propósito con ese pueblo, de que de ese pueblo nacería el Mesías. Y por lo tanto, él tenía que sacarlo de la esclavitud. Pero vemos que la tradición religiosa
ejercía una influencia poderosa en ellos. Y lo mismo sucede hoy. Así como los pueblos tenían diferentes dioses para diferentes situaciones, hoy también los pueblos tienen diferentes dioses y le piden para diferentes cosas. Uno le piden a la Virgen, otro le piden a San Ramón para que el parto sea bien, salga bien. Otro le piden a un dios que quita el agua y pone el sol, San Isidro el Labrador. Y así vemos que se perpetúa esa tradición pagana de no reconocer la suficiencia de Jehová. Israel debía conocer la suficiencia de Jehová, que no necesitaban otro Dios, que Él era suficiente para todas sus necesidades, para todos sus problemas y para darle la victoria en todo lo que ellos tenían que enfrentar. Ahora, Dios tenía que tratar de convencerlos a ellos, Dios tenía que convencerlos a ellos de que no necesitaban otros dioses, de que debían abandonar la costumbre y la tradición religiosa de los pueblos y aprender ahora a servir, a adorar y amar a Jehová. Y Dios entonces, a través del Pentateuco, a través de las instrucciones que le dio por medio de Moisés, le fue enseñando con ejemplo que Él era suficiente. Ellos estaban esclavos en Egipto, estaban clamando por liberación, estaban en angustia, y ninguno de esos dioses en los que ellos confiaban y a los que ellos servían pudieron liberarlos del esclavitud. Ahora tenían un testimonio poderoso de que Jehová los amaba y de que Jehová se interesaba en ellos y que Él podía hacer lo que ningún otro Dios había hecho ni podía hacer. Entonces, a través de las señales, las maravillas, los prodigios que Jehová realizó en Egipto y que realizó en el desierto, Dios estaba tratando con la mente y el corazón de ellos para que entendieran que Jehová solo era suficiente y que ellos debían confiar plenamente en Él. Ningún Dios abrió el mar rojo para que su pueblo cruzara, solamente Jehová. Ningún Dios hizo brotar agua de la roca, solo Jehová. Ningún Dios envió maná del cielo, solo Jehová. Ningún Dios caminaba con ellos en la oscuridad alumbrándole con una columna de fuego, solo Jehová. Entonces Jehová estaba dando una revelación poderosa de su amor, de su cuidado y de su protección a favor de su pueblo. Y ellos debían entonces depositar toda su confianza solo en Jehová. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio en el capítulo 6 y los versículos 13 y 14, que Jehová le hace la exhortación de que no deben andar en pos de otros dioses, ya que este Dios era el único que había actuado en favor de ellos. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andará en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Jehová tu Dios es celoso, está en medio de ti, para que no se inflame su furor contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces aquí vemos la exhortación a seguir y a confiar y a adorar solo a Jehová, ya estando convencido de que Él había hecho lo que ningún Dios había podido hacer en favor de ellos. Entonces estaban ya en una posición donde podían confiar en Dios porque ya habían visto sus obras poderosas y sus obras maravillosas. Y Dios les advirtió a ellos que si ellos abandonaban su confianza en Jehová y la ponían en otro Dios, perecerían. En el capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 8, nosotros leemos lo siguiente sobre esa declaración de Jehová por medio de Moisés, de que ellos debían confiar solo en Él. Deuteronomio capítulo 8, versículos 18 y 19. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegare a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviera en pos de dioses ajenos, y le sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Porque no necesitaban otro Dios. Ya tenían la evidencia, ya tenían, habían sido testigos del poder maravilloso de Dios, del cuidado protector de Dios y de la bendición de Dios sobre ellos, pues no debían confiar en otro Dios. En Deuteronomio capítulo 32 ahora, capítulo 32 de Deuteronomio, otra vez Jehová le vuelve a hablar a ellos de que Él no necesita la ayuda de ningún otro Dios. No hay que ayudar a Dios. Él es el que sostiene el universo. Versículo 39, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces está diciendo, véanlo. Yo solo lo saqué de Egipto. Yo solo lo he traído por este desierto. Yo solo lo he protegido, lo he sustentado. No hay un Dios que me pueda complementar. No hay un Dios que pueda hacer algo en favor de ustedes. Yo soy el Dios que puedo con todos sus problemas y con todas sus necesidades. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, a través del profeta, Jehová le vuelve a anunciar que deben confiar en Él y que ellos son testigos del cuidado protector y de la bendición de Dios sobre ellos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, versículo 10 y 11, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esa es la idea que Dios está transmitiendo. Que todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia ha sido Él solo, ha sido su poder, ha sido su sabiduría, ha sido su amor, ha sido su intervención. Que Él es suficiente y por tanto no deben acudir a ningún otro Dios. Existía la tentación latente de que ellos buscaran el auxilio de otro Dios, además de confiar en Jehová. Porque muchas veces Jehová castigaba a su pueblo por la desobediencia, porque invalidaban el pacto. Entonces los paganos se burlaban de ellos y decían, ¿tú ves por qué mis campos están produciendo y el tuyo no? Pero yo adoro a Baal. Entonces, ellos a veces caían en tentación y decían, bueno, pues está bien, yo voy a servir a Jehová, Él me sacó de Egipto, Él fue el que nos hizo un pueblo, nos ha librado de otros enemigos, pero yo necesito que otro Dios me ayude porque mi campo nos están produciendo. Y ahí entonces compartían la adoración de Jehová con otro Dios. Sin embargo, Jehová le dice aquí que no lo deben hacer, que Él es suficiente y que Él es un Dios exclusivo. Dios es singular y exclusivo. Singular significa que es único. Exclusivo es que Él no necesita a nadie más para hacer su obra en la tierra. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que no lo leímos, pero dice, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y uno puede decir, bueno, pero Jesucristo y el Padre son un Dios y son dos personas. ¿Cómo es que es uno? Porque está hablando de eso, de que no hay otro Dios que le complemente. Él no está hablando de cantidad ahí, sino de que no hay otro Dios. De que ellos deben entender que todo lo que ellos necesitan lo encuentran en Jehová. Solo y exclusivamente. Isaías capítulo 44. Ahora en el capítulo 44. Y los versículos 6 hasta el 8 nos dicen.
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y no te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos de que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Bueno, pues Isaías 43, 10 y 11 e Isaías 44, versículos 6 al 8 nos dicen que Israel era testigo de las obras poderosas de Dios. Israel era testigo de que Dios anunciaba eventos futuros con mucha anterioridad. Es decir, predecía lo que iba a acontecer posteriormente, lo que ningún Dios había hecho. Estos versículos, Isaías 43, 10 y 11, e Isaías 44, 6 al 8, son usados por una organización llamada los Testigos de Jehová, para decir que ellos son el pueblo de Dios, porque ahí dice, vosotros sois mis testigos, y ellos se llaman testigos de Jehová. Pero estos versículos no dicen que el pueblo de Dios se llama testigo de Jehová. Estos versículos están diciendo: Israel, ustedes han sido testigos de lo que yo he hecho en favor de ustedes, que ningún pueblo lo ha hecho. Ustedes son testigos de que yo abrí el mar rojo para que mi pueblo pasara y los enemigos perecieron ahogados. Ustedes fueron testigos de cómo lo cuidé todos los 40 años que pasaron en el desierto. Han sido testigos de cómo cuando entraron en Canaán, los pueblos enemigos no pudieron destruirlo, no prevalecieron contra ellos. De eso es que está hablando estos versículos. No está hablando de una organización religiosa que tiene que llamarse así. Está hablando de un testimonio vivo que tenía Israel, de que Dios era poderoso, de que Dios actuaba en favor de ellos y que ellos no necesitaban ningún otro Dios, porque Él podía, con todos sus problemas, con todas sus necesidades, le daba la victoria sobre los enemigos y lo mantenía en un estado de bendición si ellos confiaban en Él, le obedecían y le servían. Bueno, pues las Escrituras, al enseñarnos que Jehová es suficiente para Israel, ahora nos enseña que de la misma manera el Señor Jesucristo es suficiente para la iglesia. Que así como Israel no debió acudir a otro Dios y debía confiar y adorar y servir solo a Jehová, la iglesia debe estar convencida de que Cristo es todo lo que ellos y nosotros necesitamos. Por eso dice las Escrituras muy claro en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, que Él es nuestra sabiduría, que Él es nuestra justificación, que Él es nuestra santificación. Todo lo que nosotros necesitamos para estar bien con Dios en una posición de justicia, de santidad y de perfección, nos es regalado por la vida perfecta del Señor Jesucristo. A través de su vida, su muerte y su resurrección, nosotros estamos delante de Dios en un estado de perfección y de santidad que nos es imputada a través de la vida obediente del Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que no creen que Cristo es suficiente. Ellos entienden que Dios necesita que los santos le ayuden. Por eso le piden a San Pedro, le piden a San Ramón, le piden a la Virgen de Altagracia, porque ellos no creen que Dios es suficiente y que Jesucristo es todo lo que necesitamos para estar en una posición de bendición y de aceptación delante de Dios. Pero las Escrituras nos muestran en el Nuevo Testamento que los apóstoles enseñaban la suficiencia de Jesucristo para estar bien delante de Dios. Leemos en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, que nos habla de la suficiencia del Señor Jesucristo, hablada al apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 nos dice:
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Para muchos cristianos, la gracia no es suficiente. Se encuentra demasiado difícil creer que simplemente la salvación es un regalo de Dios. Que las bendiciones que vienen a nuestra vida no es por nuestro desempeño, no es por nuestras obras, es por la obra perfecta, maravillosa y completa del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo es suficiente para nosotros estar en una posición de bendición delante de Dios. No necesitamos a la gracia que Dios nos regala añadirle nada. Hay cristianos que entienden que para salvarse no es suficiente la gracia de Dios, ellos tienen que dar el 10% de sus ingresos a la iglesia. Que si no diezman, entonces no son salvos. Bueno, pues entonces la gracia del Señor Jesucristo no es suficiente. Otros creen que ellos tienen que ayunar, otros creen que ellos tienen que hacer peregrinaciones y que tienen que guardar ciertos ritos, ciertas ceremonias, cierta tradición religiosa, ciertas costumbres para añadirlo a lo que ya Cristo hizo. Pero las Escrituras son claras que nosotros estamos delante de Dios aceptados como santos, limpios y perfectos, porque se nos acredita la limpieza, la bendición, la santificación, la justicia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero, que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Leemos ahora en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1 versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses capítulo 1, pero ahora en el versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses capítulo 2 versículo 3: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2 versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses capítulo 2 versículo 10: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran con toda claridad que Cristo es suficiente. En el versículo 19 leímos que agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Es decir, Dios se complació de que todo lo divino reposara en el cuerpo maravilloso del Señor Jesucristo. Por eso dice en el 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es está en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como Él está completo, también nosotros, los que estamos unidos a Él, estamos completos. Cristo está completo como Dios y nosotros estamos completos en Él como hombres. Porque Cristo es el hombre perfecto que vino a ocupar el lugar del hombre caído. Y a través de su representación delante de Dios somos aceptados como si fuéramos una naturaleza perfecta. Porque el verdadero hombre, que es Cristo Jesús, nos representó. Por eso dice que el apóstol Pablo trabajaba para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es decir, la única manera de nosotros estar perfeccionados delante de Dios es a través del Señor Jesucristo. No hay ninguna obra, no hay ningún sacrificio que pueda hacernos perfectos delante de Dios. Solamente a través de la obra maravillosa del Señor Jesucristo estamos en una condición de perfecta santidad delante de Dios y por eso recibimos su bendición. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, es decir, a través del Señor Jesucristo. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, es una bendición tener un Salvador tan maravilloso, tan especial como el Señor Jesucristo. Te invito a poner toda tu confianza, toda tu fe en Él, a creer en la suficiencia de Él
y a confiar solamente en su obra perfecta, en su vida, en su muerte y en su resurrección, para obtener la bendición y el favor de Dios y la vida eterna para siempre. Que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de vosotros. Amén.